Te doy la bienvenida a otro nuevo vídeo. Sigamos hablando de los plugins de la gente de Arturia, sus recientes lanzamientos. Ya les compartí la revisión del Box Exciter 104 y hablemos ahorita de este Basspeak, ¿ok? Que en palabras de Arturia básicamente nos dicen que es un efecto de audio intuitivo que combina funciones de control de tono, clipper y limitador, todo para garantizar un volumen óptimo en una mezcla, al tiempo que se conservan los detalles y la claridad. En palabras más simples, es un procesador de dinámica avanzado que seguro nos va a resultar bastante útil en tareas de mezcla y masterización, ¿ok? Y en este vídeo quiero mostrarte un poquito entonces a detalle las partes constitutivas del mismo para que lo conozcas a detalle claramente y lo escuches también en contexto musical, pero te invito también para que lo pruebes. Yo estoy utilizando la versión demo, al igual que hice con el Box Decider, y te dejo un enlace en la descripción para que pruebes el trial si estás interesado inicialmente. Ahora, si te gusta y deseas hacerte con él, a través de un enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, tienes también un descuento significativo por el mismo, así que puedes también adquirirlo si estás interesado. Llévatelo a través de ese link. Vamos a empezar escuchando entonces este plugin, ¿ok? Voy a pasarlo sobre una fuente que tengo como referencia inicialmente, luego les describo las partes constitutivas y por último volvemos a escucharlo sobre mezclas completas y sobre un sonido de guitarra que tengo como referencia para que lo escuches entonces en distintos contextos musicales. Inicialmente vamos a pasarlo sobre un loop de batería que tengo como referencia inicial. Vamos con ello. Y acabas de escuchar un poco entonces en acción esta herramienta. Pasemos a mirar a detalle las partes constitutivas del mismo para que lo conozcamos y podamos sacar el máximo rédito a esta herramienta. Inicialmente, parte superior izquierda, tenemos el icono de hamburguesa. Desde acá podemos guardar nuevos presets, sobreescribir, guardar los nuestros. Podemos redimensionar la interfaz del plugin. Tenemos también para cambiar el tema. Inicialmente tenemos el clásico, que es el oscuro, pero podemos utilizar un tema más clarito, el light. También tenemos entonces desde aquí para activar el plugin, acceder a tutoriales, ayuda y al about. Para escalarlo también lo puedes hacer desde la esquina inferior derecha, simplemente arrastrando. Muy útil si trabajas con portátiles, pantalla pequeña. Eso te garantiza visualizar mejor controles y etiquetas. O si estás en una pantalla táctil, claramente se te va a facilitar manipular los knobs con tus dedos, ¿ok? Luego nos encontramos parte central, desde este icono, la parte de los presets categorizados por tipo, estilos y bancos. Desde acá también puedes marcarlos con un corazoncito, los favoritos. Y tenemos entonces, si doy clic en la parte central, por categorías para procesamiento de buses, clipeo, ecualización dinámica, mastering y para mezcla. Con las flechas te desplazas entre los distintos presets claramente. Tenemos para hacer comparativa entre dos ajustes, podemos copiar ajustes entre dos estados y tenemos los controles de tono, que en un momento lo voy a explicar a detalle. Luego nos encontramos con la primera sección, que es la sección de entrada. Y tenemos entonces este slider con el cual vamos a ajustar la señal que entra al bus peak. Eso también cuenta con controles de tono separados que afectan claramente la señal entrante. Debajo tenemos para bloquear entonces el slider, es decir, que puedo ajustar una ganancia de entrada de 22,2 decibeles y puedo cambiar de preset conservando siempre el mismo valor, ¿ok? Muy útil para probar ajustes distintos con el mismo valor de nivel de entrada. Cuando lo desbloqueo al cambiar de preset, regresará entonces al valor que viene por default para cada preset. Debajo del mismo tenemos Link Tone y tenemos Link Clipper. Lo que hacemos con el primero es linkear los reguladores de control de tono en el regulador de ganancia de entrada, que para observarlos los tenemos acá. Si doy clic aquí los tengo. Entonces puedo desde aquí linkearlos, puedes ver cómo cambian la forma. Entonces, en la medida que yo, por ejemplo, ajuste los bajos con respecto a los brillos, si los linkeo, voy entonces a hacer ajustes proporcionales de ambos, ¿ok? Pero también puedo hacer lo mismo con los clippers. Desde acá puedo linkearlo y de igual manera, en la medida que yo ajuste ganancia de entrada, puedo ajustar entonces el nivel de clipeo. Evidentemente puedo trabajarlo todo vinculado si se me antoja. Ahora, esos controles que tenemos acá son controles de limitadores independientes para el rango, como te indiqué, de graves y de agudos. No son simples ecualizadores de banda,
Son limitadores que siguen y reducen activamente la ganancia por encima y debajo de las frecuencias que nosotros configuremos, ¿ok? ¿Qué nos aporta cada uno? El de graves, que lo habilitamos desde acá, nos va a aportar entonces densidad, nos va a aportar grosor y nos va a permitir controlar el extremo inferior de cualquier fuente de audio, especial una mezcla o máster. El de agudos, si lo activamos desde acá, nos va a ayudar a suavizar esos transitorios que a veces son bastante estridentes y fuertes. Por ejemplo, sonidos de hi-hat se van a beneficiar mucho de ese control. Va a agregar también aire sin agregar dureza, ese harshness a las frecuencias altas. Los dos módulos funcionan de manera idéntica, así que no hay complicación en el uso. Ajusta simplemente aquí los niveles de realce o atenuación. Ves que tenemos una línea central que sería 0 decibeles, hacia arriba vamos a 12, hacia abajo vamos a menos 24. Desde acá activas podemos hacer una escucha aislada de los bajos, podemos compensar ganancia de las frecuencias altas también o escucharlos de forma aislada. Y desde aquí tenemos para hacer una escucha del delta, que básicamente es cuánto estoy removiendo de los graves, y aquí sería el delta de los altos, cuánto estoy removiendo de las frecuencias altas, y esos valores numéricos me van a indicar a mí la reducción de ganancia de pico de los bajos y de las frecuencias altas, ¿ok? De hecho aquí está la etiqueta GR que me indica que estamos visualizando reducción de ganancia, así que no son simple ecualizadores. Y tenemos aquí para activar la parte de las frecuencias que te indiqué hace un momento. Entonces yo puedo desde aquí determinar los bajos, puedes verlos allí como los puedo arrastrar hasta 500, y los altos máximo me voy a 20.000, mínimo tengo 1500, ¿ok? Y ya podría entonces afectar con los distintos sliders. Así de sencillo sería esta sección que está vinculada directamente con los niveles de entrada, ya que si utilizamos Lintong, pues tenemos entonces esa vinculación. Desde aquí volvemos a ocultar ese panel lateral. Ahora, si reprodujera audio, notarlo, voy a hacer ajustes aleatorios inicialmente para que podamos ver en acción lo que quiero que veas. Vamos a aumentar por aquí también toda la gráfica, quiero que la veas. Vamos a tener entonces información asociada a los niveles de salida, también a la reducción de ganancia y a cuánto estoy limitando entonces acá con esta herramienta. Voy a cambiar de hecho el color de la interfaz, el tema, para que lo visualicemos un poco mejor y se entienda gracias a los colores práctico en este esquema de color de la interface para entender un poco más el concepto. Antes de seguir adelante, voy a regresar acá con ustedes y cuando reproducimos audio, vamos a visualizar aquí en esa sección de bajos y altos unos visualizadores que nos van a reflejar la actividad de audio en cada banda. Voy entonces a reproducir aquí audio, voy a hacer ajustes aquí extremos para que podamos ver en acción lo que quiero que veas. Y vemos acá en la parte superior, te la estaré señalando con una flechita allí, unas líneas que descienden y ascienden en un color como gris claro. Básicamente, eso corresponde a la cantidad de reducción de ganancia que también lo visualizamos acá en los números superiores. Entonces dependerá mucho de lo que yo ajuste aquí con ese slider. Cuánta reducción de ganancia aplico a los bajos, cuánta reducción aplico a las frecuencias altas. Entonces tengo la representación gráfica y tengo el valor numérico asociado a la misma. Luego tenemos en la parte inferior otro color, un poco como violeta oscuro. No sé si ese sea el color, pero te lo estaré marcando allí directamente con flechitas. Y esos colores representan las bandas que se mueven hacia arriba desde la parte inferior. Y estas barritas nos están mostrando en esta sección el nivel de la señal en decibeles, en este caso raíz cuadrática media, RMS. Luego tenemos un poquito de violeta en la parte superior. De hecho, voy a ampliar acá para que veas también un poquito más en acción o se vea mucho más el color violeta claro como tal. Te lo estaré señalando allí también con una flecha. Representan los picos de la señal, ¿ok? Así que es de la manera de interpretar y entender un poquito la respuesta gráfica que nos da esta herramienta en esta sección. Ahorita oculto de nuevo el panel, ahora sí, y voy a detener el audio. Vamos a centrarnos en el área media del plugin y en lo que tenemos para visualizar. Inicialmente tenemos la sección del clipper, desde aquí lo habilitamos. Y el control principal entonces del clipper es ese control deslizante que es un umbral básicamente. Cuanto más bajo sea el ajuste, mayor será lo que el clipper afectará los picos de señal. Cuando el clipper está encendido, que lo hacemos desde aquí, la línea púrpura que pudiese notar allí, voy a mover de nuevo esta, se extiende por toda la pantalla de reducción de ganancia básicamente. También si reproduzco audio, pues vamos a visualizarlo exactamente en ese color, representando entonces el recorte que estamos aplicando con el mismo. ¿Okay? Luego tenemos aquí para jugar un poco con la rodilla, el NIF. Y es interesante, ya que la rodilla de un limitador o de un compresor es la forma en que funciona el procesador cuando el umbral es alcanzado. Es diferente del ataque claramente, ya que el ataque es el tiempo que tarda el procesador en iniciarse a funcionar de forma absoluta una vez que se cruza el umbral.
Una vez que eso sucede, la rodilla entonces va a determinar si la compresión o la limitación llega a la proporción completa de forma gradual, que sería la rodilla blanda, ¿ok? Que sería un valor bajito, que sería también instantáneo. Cuando queremos que sea instantáneo, entonces tenemos lo que llamamos rodilla dura, ¿ok? O algún punto intermedio también que determinemos nosotros. Cuando se trata entonces de un clipper, la proporción es extrema por diseño. Los anchos de rodilla van desde cero, que viste el valor acá, hasta infinito, que sería el máximo que nos ofrece el mismo. Pero también si no quieres matarte la cabeza manipulando ese control, simplemente activa el modo automático y el plugin se encargará entonces de hacer el mejor ajuste de rodilla según los parámetros que ajustes con el umbral del mismo y según también la dinámica del audio que estés procesando. Pero además este clipper lo complementamos con algo que ellos llaman character o carácter. Desde aquí lo manipulamos, puedes ver entonces cómo esa curva la hacemos o más finita, más empinadita o más curva. Entonces este gráfico de carácter establece los tiempos de anticipación, lo que llamamos look ahead, y de liberación, el release, establecidos en conjunto. En el mejor de los casos, estos son instantáneos y producen pues un recorte puro. En el más suave, por ejemplo, que sería así curvito, hacemos que el clip se comporte como un limitador rápido, con tiempos que van de 0,5 milisegundos, por ejemplo, cada uno. Pero un valor de carácter agudo, alto, que sería allí 100%, produce un recorte más brillante, mientras que con un ajuste más bajo pues tenemos un sonido mucho más cálido, pero lo ideal será experimentar porque dependerá de la fuente de audio que estés procesando y de tus gustos, ¿ok? Enfrente a él tenemos el limitador, actívalo desde aquí o desactívalo, así de sencillo. ¿Ok? Este limitador también gira en torno a un control deslizante, como puedes notar. Cuando el limitador está activado, entonces la línea horizontal que vemos allí azul turquesa se extiende entonces a lo largo de la pantalla y vamos a visualizar en pantalla pues la reducción de ganancia que estamos aplicando. De igual forma tenemos el mismo control de carácter que tenemos entonces también con el clipper, con algunas variaciones sutiles allí en el comportamiento. En este caso introduce un algoritmo complejo de 3 etapas y que se puede también anticipar a los picos de la señal, así que hace uso de look ahead. Por eso es útil utilizar este plugin en proceso de mastering, porque si lo utilizas durante la mezcla, por ejemplo, y estás grabando, vas a tener problemas de latencia, ya que el look ahead siempre va a agregar un poco de latencia. Se anticipa el tiempo y eso se requiere que haga un análisis previo al audio y eso va a generar entonces latencia en tu audio. Entre los valores que nos ofrece entonces este carácter, tenemos 0%, es una etapa con look ahead estático y con tiempos de liberación estáticos. Ese es el comportamiento más predecible de un limitador. Ya si nos vamos, digamos, a un 50%, ellos le llaman una etapa activa y los tiempos de anticipación de look ahead y liberación se convierten en dinámicos, es decir, que pueden cambiar en función del material de audio que estemos procesando. Ya por encima de 50, por acá 60, 70, qué sé yo, ya tenemos dos etapas activas. El tiempo de ataque de la primera etapa aumenta, lo que permite que los transitorios rápidos sean capturados por la segunda etapa de una forma más rápida. Y hay un tercer tiempo, pero ¿qué pasa con ese tercer tiempo? Ya se los voy a explicar en un momento. Junto a él tenemos la liberación o release, ¿ok? Máximo vamos acá, entonces como puedes ver a 2000 milisegundos, pues mínimo serían 0. Eso nos permite establecer el tiempo máximo que tarda el algoritmo de limitación en cesar una vez que ha vuelto a caer por debajo del ceiling que hayamos establecido. Ahora, si notas, hay un pequeño botón entre el clipper y el limitador. Dice TP, desde aquí lo habilitas o lo inhabilitas. Allí estaría habilitado y allí estaría inhabilitado. Este TP básicamente hace referencia a TruePic, es decir, que el limitador y el clipper comparten una función de TruePic. Si el limitador está activo, por ejemplo, apaguemos el clipper. Si el limitador es activo, con este TruePic activo, estamos habilitando la tercera limitación que les había mencionado hace un momento, para que capte los picos más fuertes de la señal de acuerdo con el estándar TruePic. Aquí se me acaba de acabar entonces el tiempo de usabilidad. Voy a cerrar y continúo explicando. Si el limitador está apagado, pero el clipper, en este caso, está encendido, esa función se aplica al clipper, ¿ok? Cuando tenemos activo esta opción. Así que lo ideal será experimentar con esas opciones. Parte superior nos encontramos entonces para escuchar de forma aislada lo que estamos removiendo con el limitador o lo que estamos removiendo con el clipper. Eso es como el delta básicamente. Los valores nos van a mostrar entonces acá la reducción de ganancia de picos, en este caso del limitador y en este caso serían los del clipper como tal. Voy a reproducir entonces audio para mostrarte un poco y explicarte lo que vamos a visualizar en pantalla en las distintas gráficas. Voy a hacer entonces aquí algunos ajustes
un poco extremos y allí vemos ya entonces en pantalla un poquito las gráficas. Inicialmente nos encontramos parte superior, ves acá unos picos de color como verde turquesa. Esas líneas verdes nos van a mostrar la reducción de ganancia que estamos aplicando con el limitador básicamente. Ahora puedes notar que debajo de esos picos aparecen otros picos más pequeños en color violeta. Eso representa la reducción de ganancia aplicada por el clipper, más allá de lo que aplica el limitador. Increíble. Luego notarás por aquí como unos pequeños picos tenues. Estos representan los picos de sonoridad más altos eliminados por el clipper. Y estas líneas verdecitas tenues que tenemos acá representan los pasajes fuertes reducidos por el limitador. Y por último, esta sección inferior, que es un poco más clara u opaca, representa la porción de la señal que no se ve afectada por el clipper o el limitador. Eso es básicamente lo que tenemos allí representado en esta pantalla gráfica. Y en la parte superior izquierda de esta pantalla gráfica nos encontramos con este icono, se llama GR Scale, con el cual vamos a alternar la escala de la ganancia del gráfico. Vamos a visualizar la reducción de ganancia en valor de menos 3 decibeles o menos 6 decibeles. Tú eliges la opción de menos 3 decibeles o 3 decibeles. Nos permite ver más detalles, ¿ok? Especialmente cuando solo se produce pues una reducción de ganancia rápida en este caso. Así que experimenta básicamente con esta característica. Ya tenemos la sección de salida, el master, como le llaman ellos acá. Y esta sección nos permite entonces desde acá, interesante, tenemos para visualizar la reducción de ganancia general del clipper y del limitador en esta opción. Lo visualizaríamos aquí entonces en esta sección. Tenemos para escuchar el delta, es decir, todo lo que está quedando por fuera de los dos procesamientos, lo que estamos eliminando con clipper y limiter, pero podemos preparar el audio directamente para las plataformas digitales. Interesante, damos clic aquí, tenemos entonces distintos objetivos. Si todavía produces para CD, para streaming, y tenemos las demás normas allí para elegir. Simplemente elige y ya tendrás entonces establecido la ganancia de salida para, en este caso, compartir tu proyecto en plataformas digitales. Parte inferior nos encontramos entonces con esta opción que dice DB. Podemos arrastrar entonces aquí entre TP y FS. Son dos opciones sobre cómo el medidor de decibeles va a mostrarnos el nivel sonoro entre picos. Tenemos entonces FS, que básicamente el medidor de decibeles lee escala completa, eso quiere decir full scale. Y tenemos el TP, que básicamente quiere decir true peak, donde el medidor va a aplicar el estándar de true peak. Enfrente tenemos entonces los loop, una característica donde vamos a visualizar aquí entonces esos niveles básicamente. Pero también es desplegable o elegible. Tenemos aquí para cambiar entre varias opciones. Por ejemplo, la M sería momentáneo. El medidor de loop, parte superior, va a tomar instantáneas momentáneas del sonido visualmente, claramente. Y la barra se va a mover más rápidamente en sincronía con la música. Si seleccionamos ST como plazo corto básicamente, vamos a elegir los short terms, que en un momento dado el medidor de loop va a mostrarnos el nivel medio de la señal más de 3 segundos. Y si de nuevo movemos, vamos a int, que quiere decir integrado, entonces el medidor va a tomar un promedio integrado a lo largo del tiempo y quizás viene a ser la opción más útil entonces de medida. En este caso el medidor se va a mover más gradualmente, ¿ok? Si damos clic aquí en este pequeño piñoncito, vamos entonces a activar algunos ajustes. Por ejemplo, tenemos para remover el componente de corriente continua, activando esto. Tenemos para trabajar con el linkeo, el stereo link, en donde tenemos entonces el dual mono, en donde vamos a tener dos procesamientos distintos, uno para cada canal, el automático, que claramente la herramienta lo va a aplicar por nosotros, o el stereo link, donde aplicamos el mismo nivel de limitación y clipeo a los dos canales, ¿ok? Y tenemos para activar D-Train, elegirlo, puede ser este de acá o puede ser este de acá, 24 o 16, tú ya eliges según la calidad de audio con la que sueles trabajar. Y ya en la parte inferior tenemos entonces la calidad de salida del audio, que básicamente podemos llamar oversampling, y tenemos entonces para elegir si estamos trabajando tracking, pues no tenemos latencia. Para mezcla tenemos una recomendación, para mastering y para exportar tenemos la mejor calidad, en donde vamos a tener mayor consumo de recursos, así que experimenta dependiendo de tus recursos y el buffer que tengas configurado también en tu DAW. Tenemos este Equal Loudness, que actúa como compensador de ganancia, es decir, si lo activo, por más ajustes que yo haga acá con la herramienta, no voy a percibir unos niveles de salida exagerados, voy a tener siempre compensación, y eso me permite realmente escuchar el procesamiento que está aplicando la herramienta y no dejarme engañar simplemente porque se disparan los niveles y pensar que suena mejor. Entonces es interesante tener esa opción activa. Bypasseas todo el accionar de la herramienta. Todo el histórico desde aquí lo puedes visualizar. Puedo ir al estado inicial si quisiera, puedo rehacer y deshacer ajustes, visualizar el consumo de recursos de la máquina, y en un caso hipotético que llegara a generarse un feedback, una retroalimentación vitalicia, puedo simplemente con botón de pánico resetear toda la configuración de la herramienta, básicamente todos los controles, mandarlos como a un reseteo rápido, ¿ok? Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin para configurar, ¿ok? Y este tone control, parte superior, es igual que si abriera acá, ¿ok? Entonces desde aquí lo puedo abrir y cerrar, igual lo puedo hacer desde aquí.
Vamos a pasar a escuchar de nuevo entonces esta belleza. Tengo como referencia otras fuentes más de audio. Voy a hacer ajustes aleatorios extremos en algunos casos y voy a probar en otros presets para hacer rápido entonces este cierre. Así que vamos a escuchar de nuevo esa belleza de Bass Peak de Arturia en acción. Y lo que resta es que tú mismo lo pruebes. El link para que lo adquieras con un precio especial por lanzamiento te lo dejo en la descripción o para que pruebes el trial si estás interesado. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. El enlace está en la descripción. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición un botón de gracias y un enlace a PayPal. Y mantente aquí conectadito, próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta pronto y bendiciones para vos.